¿Cómo están? Les saludamos, les damos las buenas tardes a quienes se están sumando a esta hora, a este conversatorio, a quienes están haciéndolo desde cualquier parte del territorio chileno, a quienes nos están siguiendo también desde otros países, que ha sido una tónica de las actividades que hemos tenido durante los meses anteriores. Como hemos venido diciendo, hay muchos de los temas que tienen que ver con los tratados de libre comercio, con sus múltiples consecuencias en la organización social, en la vida nacional, en nuestra vida cotidiana, que han venido siendo sometidos a nuevas lecturas a propósito de la pandemia, del modo en que eso desafía los modelos y los sistemas, que inciden las políticas públicas, y así sucesivamente. Quiero decir además que esta conversación la estamos teniendo cuando se están cumpliendo 25 años desde la llegada a nuestro continente de los tratados de libre comercio. Por lo tanto, esto también tiene algún valor simbólico que es importante. Queremos conversar hoy día sobre propiedad intelectual, pero muy específicamente desde el punto de vista del derecho a la salud. Este es un asunto que obviamente en estas circunstancias se vuelve acuciante, pero que viene siendo señalado hace muchos años y que ha sido también uno de los ejes del trabajo de la plataforma Chile Mejor sin TLC. Vamos a presentarles a quienes van a ser parte de esta conversación. En primer lugar, a Francisco Viegas, de la iniciativa Medicamentos, Enfermedades Olvidadas. Francisco, muy buenas tardes, gracias por ser parte de esta conversación. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder hablar con vosotros. También saludar a Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos. Ana Victoria, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy se vuelve más que nunca una importancia y relevancia poder discutir estos temas en el contexto de emergencia sanitaria que nos encontramos. Efectivamente. Bueno, y vamos a saludar también a Tomás Lago Marcino, que es presidente de la Fundación Equidad, pero bueno, es un destacado dirigente también gremial de la región de Valparaíso, es también un puntal de la plataforma Chile Mejor sin TLC, tiene muchas virtudes, Tomás. Tomás, buenas tardes, muchas gracias. Así es. Bueno, vamos a contarles a nuestros auditores que al mismo tiempo nos están viendo cuál va a ser la modalidad de esta actividad. Vamos a tener, en primer lugar, un espacio para la intervención de cada uno de nuestros invitados de 10 minutos. En este formato yo le quiero pedir a Francisco, a Ana Victoria y a Tomás que me concedan la facultad de ser autoritario solo por ahora, para efectos de cautelar que esos 10 minutos sean 10 minutos, de modo que acto seguido podamos también generar un espacio para que podamos hacer algunos cruces entre las intervenciones de ustedes y también a las preguntas que nos vayan llegando a través de las redes sociales. Así es que vamos a partir contigo, Francisco, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Patricio. Creo que ese tema de los TLCs es de extremada importancia. En lo personal me agradezco porque fue incluso el trabajo de mi maestría, fue sobre el impacto de los TLCs en salud pública, entonces es un tema que me encanta y me preocupa hace mucho tiempo. Y especialmente como Ana Nieto mencionó muy bien, en tiempos de pandemia, todo lo que tiene que ver con barreras de propiedad intelectual es algo que tenemos que aún más tener conciencia y aprovecharnos de ese momento de mayor conciencia de la población como un todo, de tener esa visibilidad de las condiciones de acceso son determinantes para la vida de las personas. Hoy está mucho más humano y mucho más visceral esa preocupación que podemos tener a veces con los vecinos, charlas antes imposibles, como que es una fase 3, esa vacuna ya está más avanzada, que falta, no, faltan etapas, entonces cosas que en un tiempo atrás sería inimaginable que tuviéramos ese tipo de conversación.
y hay que aprovechar la plataforma que creo que en Chile es bastante sin precedente de tener esa movida bastante fuerte contra los TLC que producen un impacto muy fuerte como barreras sanitarias. Ya vemos mucho el impacto en términos de precio, cuánto en concreto Chile paga más caro por tener patentes en algunos medicamentos. Si miramos al concreto, el medicamento de hepatitis, que es algo que trabajo bastante yo, cuesta en Chile alrededor de $4.500 el tratamiento para una persona, y si no hubiera las patentes, pudieran adquirir por menos de 120 ese mismo tratamiento para las personas. Entonces, si hacemos un paralelo con COVID, creo que jamás las personas aceptarían que un tratamiento que cura, como es lo de hepatitis, tuviera un precio tan elevado y que sea una barrera tan alta al acceso. Y fácilmente podemos hacer un paralelo con COVID porque es la misma empresa incluso que tiene la patente del medicamento de hepatitis que quiere ofrecer un tratamiento también bastante caro para COVID y que sabemos también con limitadas informaciones en términos de eficacia. O sea, ni siquiera sabemos si funciona adecuadamente o simplemente disminuye la hospitalización, que es deseable, pero también a ese precio se cuestiona. Entonces creo que es un tema de priorización de derechos humanos acima de todo, derecho a la salud acima de todo, por intereses comerciales. Creo que eso es el principal que tienen en la agenda de la plataforma y se nota muy tempestivo, ¿no? Muy humano ese contexto ahora. Entonces creo que es muy importante que hagan ese debate ahora entre los colegas, con los expertos que están más cerca de la población y que conocen las inquietudes de la sociedad y también el nivel de involucramiento o no de algunos políticos y autoridades, que es importante hacer movidas de cómo frenarlo. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil hay algunas acciones para frenar patentes en términos de pandemia, podemos hablar más a detalle de eso. También acciones importantes a niveles de los congresos también para hacer freno a esos abusos, para que no tengamos abusos de patentes y abusos de precios en medio de una pandemia, porque si no vamos a priorizar la salud pública en una pandemia, ¿cuándo que lo haremos? ¿No? Entonces vamos a esperar qué hace falta que ocurra para que la sociedad como un todo, las autoridades como un todo, prioricen la salud acima de todo. Porque sin salud sabemos, no hay empleo, no hay posibilidad de comercio, no hay posibilidad de vida, y eso está más claro que nunca hoy. La forma de vida que vivimos, no queremos que se prolongue en el tiempo, queremos que tengan, y para eso es necesario que todos tengan acceso, y solo sacando barreras de patentes, sacando barreras de producción, mayor transferencia de tecnología, mayor producción a todos, que saliremos rápidamente de ese problema. Si no, tendremos una prolongación de esa pandemia y de todos los efectos de salud pública y de condición de vida, calidad de vida, que nadie quiere. Entonces, cuanto más podemos humanizar ese debate y poner que eso que está en juego, porque en términos de vacunas, por ejemplo, hay poquísima producción, poquísimos laboratorios que tienen la capacidad, y eso solo puede ocurrir y tiene que ocurrir ya desde ahora por transferencia de tecnología, inversión en capacidad, pero eso necesitan que se abran las fórmulas, se abran las tecnologías, de cómo se abran la propiedad intelectual, de cómo hacer esas invenciones, de cómo producirlas, y eso no pasa de noche al día. Podemos esperar, darnos al lujo de que un producto de esos 4 o 5 que están en desarrollo más avanzado lleguen a la etapa final para que empecemos. Es algo que tenemos que empezar ahora. Sabemos la plataforma tecnológica, sabemos que tecnología de forma general existe, porque no podemos estar en un mundo en que recibe primero quien paga más, y es eso que estamos empezando a vivir ahora, ¿no? Y eso todo son barreras que surgen por todo el sistema de innovación como fue armado por intereses comerciales y no intereses de salud pública, y los acuerdos de libre comercio reforzan y profundizan más esas reglas que privilegian esos intereses. Entonces, por eso que esa discusión está bastante alineada con todo. No sé si estoy por el tiempo, pero era un poco de... Sí, por favor. Bueno. Y entonces, en esa dirección creo que es importante pensarnos en eso, traer las cuestiones de fondo técnicas,
pero dialogar con las personas lo que eso significa en el mundo real, lo que significa hablar de patentes en el contexto de una pandemia, lo que significa hablar de mayor transferencia de tecnología, de mayor acceso, es salir las personas de cómo estamos viviendo hoy. Ojalá que una o todas de esas vacunas funcionen y tengamos mayor producción, pero mismo si todas funcionan, hay dudas si tenemos capacidad mundial de producirla a la demanda de todos. Entonces, ¿qué ciudadanos recibirán primero? ¿Tendremos una sociedad como esas películas de ficción científica, ciudadanos de segunda clase y de primera clase, que ya vivimos por condiciones sociales, ya vivimos por otras condiciones, pero continuaremos así? Pero eso también no es confortable porque no es científico. Cualquier persona puede contagiar a cualquier persona. Entonces, mismo que algunos pocos se privilegien, la gran cantidad podrá aún estar afectada. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos el panorama perfecto para se pensar en salud pública por primera vez de una forma mundial, de una forma solidaria, de una forma que piense en una sociedad mundial. Que vimos lo que un virus en unas zonas puede proliferar. Hoy salió un artículo muy interesante del navío japonés, aquel que estuvo con contagio. Fue una persona que contagió 648 en el navío. Hicieron la filogenia del virus. Entonces se nota como una persona tiene un potencial de diseminar el virus en gran cantidad si no hay formas de aislamiento, si no hay formas de prevención, si no hay otras formas. Entonces eso torna muy claro cómo tiene ese potencial de transmisión. Y solo frenaremos con las herramientas de salud todas, sean mascarillas, sea equipamiento de protección individual a los médicos, ventiladores mecánicos, vacunas, medicamentos para las terapias, sedativos. Estamos con problemas del mundo de acceso a medicamentos sedativos para mantener las personas hospitalizadas. Entonces, algo que no es siquiera para los tratamientos. Ya estamos ahora con problemas de abasto para medicamentos, para cirugías y para prevenir el dolor. Entonces, es algo que ya está y no podemos quedarnos parados diante de ese escenario. Es importante poner en los medios y por eso es muy importante ese debate, el rol de vosotros acá, de poner ese tema en discusión, especialmente en Latinoamérica, en que hoy vivimos el epicentro de la pandemia por varios motivos. Entonces sabemos cuáles son y sabemos los desafíos y infelizmente tenemos un número de muertes muy, muy elevado y lamentablemente no se ve una curva descendiente. Entonces es algo que tenemos que salirnos un poco de esa zona que no es un confort, pero no estamos paralizados por normalizar algo que no deberíamos jamás estar normalizando. Creo que es importante trabajarnos desde esa perspectiva también, de que los problemas generen inquietudes para que hagamos cambios. Entonces no es para frenarnos, no es para quedarnos, porque las herramientas existen, las herramientas para superarlos, necesita voluntad política, pero si hacen movidas desde sociedad civil, desde la sociedad civil organizada, de las personas, de los pacientes que hacen parte de esos estudios. Muchas de las poblaciones, especialmente en Brasil, ahora seremos parte de ensayos clínicos. Por ser el epicentro de la pandemia, hay un número muy grande de personas que serán pacientes voluntarios de los ensayos clínicos. O sea, si ellos mismos no son voces de que todos deben tener acceso y no solamente aquellas personas, es algo que es crucial. Entonces, al concreto, tenemos una vacuna, por ejemplo, de Pfizer, en que ya se compró todo el stock de 2020 y será parte de ensayos clínicos, Brasil hará parte de los ensayos. O sea, la población brasileña será interesante para ser voluntarios, pero no tendrán acceso a la vacuna para 2020. Un minuto, Francisco. Entonces, creo que en términos generales era lo que quería compartir así para empezar y estoy a la orden para las próximas preguntas. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Francisco. Ana Victoria Nieto. Ana Victoria. Gracias, Patricio. Es importante destacar que el acceso a los medicamentos siempre ha sido un tema que genera conflicto
cuando nos referimos a lo que es el derecho a la salud. Y en este contexto, lo que ponemos dentro de la balanza y que nos genera un dilema ético como sociedad es el establecer el equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la protección de la salud pública. En ese contexto, podemos decir que el acceso a los medicamentos tiene aspectos que son esenciales dentro de los países, y de los cuales podemos decir que tienen que ser económicamente asequibles para todos, incluidas las personas que dentro de los contextos sociales puedan ser más vulnerables, que no tengan, digamos, un nivel económico que les permita, digamos, financiar terapias. Entonces, a eso nos referimos, que sea asequible para todos. Por otra parte, es importante dentro de estos aspectos que sean asequibles, o sea, accesibles sin discriminación por ningún motivo. Entonces, en ese contexto es necesario que se revisen, digamos, todos estos contextos de las leyes de propiedad industrial, y lo referido a propiedad intelectual, que en el fondo cuando nos encontramos con algún detalle que esté limitando el acceso por algún motivo, hay que plantearse cómo este entra en conflicto con el derecho a la salud de nuestra sociedad. Y los pacientes y profesionales además tienen derecho a tener acceso a información fidedigna respecto al acceso a estos medicamentos. En ese contexto de la información me quiero detener porque hoy en día una de las grandes asimetrías que tenemos en las sociedades es el derecho a una información confiable para todos. Ahí es donde cumple un rol fundamental los medios de comunicación, revisando un poco las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha dado a los países miembros para enfrentar un contexto de pandemia, que inicialmente se proyectaba para la pandemia de la influenza, pero en contextos globales, uno de los ejes importantísimos que plantea o recomienda la Organización Mundial de la Salud es que de los objetivos prioritarios que hay que levantar, además de todas las medidas sanitarias que deben estar protocolizadas, previamente definidas, llama mucho la atención el tema de que los medios de comunicación deben priorizarse con una estrategia comunicacional para enfrentar contextos de emergencia sanitaria. Eso quiere decir de que cuando nos vemos enfrentados, como hoy lo hacemos a esta pandemia, ya deberían existir protocolos acordados, establecidos en los países, donde los medios de comunicación, más que estar mostrando lo trágico que ha sido la pandemia y generar estas noticias sensacionalistas del caso puntual, es poder aportarle a la sociedad información importante para la toma de decisiones, para que como sociedad demandemos lo que son derechos fundamentales para nuestra humanidad. Entonces, en ese contexto, y volviendo a lo que es las patentes farmacéuticas, la propiedad intelectual, la ley de propiedad industrial, la Organización Mundial de Comercio, estas temáticas son temáticas que cuando uno empieza a conversar, incluso con profesionales del ámbito salud, que es en el ámbito en el que yo me desarrollo mayormente, nos encontramos que hay mucha falta de conocimiento de estas materias. En gran parte siempre va a ser responsabilidad de cada persona, lógicamente, ir a buscar las fuentes, pero si pensamos en nuestra sociedad civil, no hay, y así como en muchas otras líneas de información, no hay, digamos, no hay canales que estén al alcance de todos o que estén potenciados por una política de gobierno que en el fondo oriente o disponga a la gente a conocer de qué se tratan todos estos
estos tratados, estas leyes, cuáles son los derechos que debemos en el fondo promover. Y bueno, cuando uno se plantea por qué no existe este tipo, digamos, de acceso a información, lógicamente ahí nos encontramos en el dilema. O sea, estamos hablando de propiedad industrial, estamos hablando de comercio internacional y por ende estamos hablando del mercado regulado por las leyes del capital. Y ahí en el fondo es lo que yo planteaba al comienzo, entramos al conflicto entre qué es lo que yo estoy comerciando, cómo afecta a mi sociedad y por ende cómo entra en este conflicto con los derechos de la salud pública. Entonces, en ese contexto vamos adentrándonos un poco que dentro de lo que podemos contarles a quienes nos estén escuchando, es que en el marco de los medicamentos nosotros estamos como país, Chile, regidos por una ley de propiedad industrial en donde la innovación en materia de medicamentos, por supuesto que entra dentro de lo que es la propiedad intelectual, la cual es bueno mencionar en términos sencillos, toda vez que alguien presenta, digamos, un producto con una innovación, que no necesariamente es un nuevo medicamento, puede ser una nueva forma farmacéutica, vale decir, forma farmacéutica en términos sencillos, puede ser un paracetamol en comprimido, esa es una forma farmacéutica, tenemos paracetamol en gotas, esa es otra forma farmacéutica. Por ende, eso podría ser una innovación en un nuevo medicamento y que tendría una patente diferente. Y bueno, y así es como en el fondo estas patentes establecen para quienes digamos, tienen este reconocimiento a su invención, por derecho de propiedad intelectual tienen un periodo, digamos, de gracia para poder comercializar monopólicamente, vale decir, nadie más puede competirle por no despreciables 20 años. Y eso estamos diciendo la cantidad de años mínimo, porque hay otros, digamos, beneficios que tienen que ver con la protección de datos, que van incrementando más añitos a este monopolio. Entonces podemos decir que los derechos comerciales o los derechos de propiedad intelectual le dan un gran beneficio al comercio, a la investigación y desarrollo, pero ahí es donde entramos en que el comercio tiene que tener un justo equilibrio con situaciones que son relevantes para una sociedad, relevante para las naciones, y ahí es donde entramos a los acuerdos que se han logrado, digamos, internacionales, en donde se ha establecido que, y considerando el periodo que vivimos, que hay excepcionalidades para estos monopolios que se han asociado a estos derechos de propiedad intelectual, en donde en contingencia sanitaria o emergencia sanitaria, como una pandemia, o en situaciones en donde hay una prioridad para la nación en poder acceder a terapias que por su alto costo marcan el tener Un que minuto, Ana decidir. Victoria. Perfecto. Marcan el tener que decidir si una persona vive o muere porque el costo del medicamento no es financiable para el Estado de un país. Entonces, en ese contexto, hoy es relevante que nuestra sociedad conozca, y yo por eso en esta exposición he hecho fuerza al tema del acceso a la información, de que en materia de medicamentos debemos exigir los derechos mínimos para nuestra sociedad, y estas excepcionalidades tenemos que potenciar el trabajo para que en los consejos internacionales donde se resuelven las materias que van a permitir expandir los motivos de excepcionalidad, nos aseguremos que así ocurra. Gracias, Ana Victoria. Sí. Bueno, Francisco y Ana Victoria nos han planteado cómo
en una situación que en principio es tan acuciante como la de una pandemia para la especie humana, podemos acrecentar el conocimiento de la ciudadanía respecto a cómo funcionan todos estos procesos, que son sanitarios, que son científicos, pero que también tienen una dimensión de lucro importante, ¿no? Es por eso que estamos conversando de lo que estamos conversando y de cómo estamos hablando de algo que es tan crucial que puede, por un lado, o impedir el acceso del Estado y luego de los ciudadanos a determinados medicamentos, y cuando no es así, de encarecer tanto el gasto público en salud que alternativamente impide que esos recursos puedan ser destinados a otras situaciones significativamente delicadas que ocurren cuando los estados deciden invertir en salud. Por eso es tan pertinente actualizar esta conversación a propósito de lo que está pasando hoy día en el mundo entero, en nuestros países y muy en particular en el caso de Chile. Le vamos a dar ahora la palabra a Tomás Lagomarsino de la Fundación Equidad. Tomás. Bueno, muchas gracias nuevamente, Patricio. Partir diciendo que al menos como Chile, en este tema de propiedad intelectual de medicamentos, somos en cierta medida la puerta de entrada a nuevas regulaciones en Latinoamérica, por lo menos hispanoparlante. Y desde esa perspectiva hemos tenido en nuestro país la promoción por parte de los consorcios internacionales farmacéuticos de una serie de nuevas políticas de regulación de medicamentos que apuntan hacia los monopolios, fortalecer los monopolios de esta industria. Tenemos el primer ejemplo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que generó una nueva política que es la protección de datos de prueba, que no existía previamente. Tenemos posteriormente el Tratado Transpacífico, que de hecho fue promovido por Chile, que avanza en otra regulación que es el linkage, y tenemos más recientemente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, su actualización que viene a tratar de avanzar en nuevas regulaciones que van en la línea contraria a lo que planteaba Ana y Francisco, que es garantizar el derecho. Estas nuevas regulaciones que se tratan de introducir en cierta medida mediante secretaría, sin una discusión directa en los congresos nacionales, sino más bien como el cumplimiento de tratados de libre comercio ya suscritos por Chile, es lo que hemos venido denunciando como plataforma hace, como decía hace unos minutos, casi 5 años, y que anteriormente no estaba en la discusión, por lo menos en nuestro país. Y aquí claramente vemos cómo en los últimos años ha habido un aumento progresivo del costo de los medicamentos en general. Cada año o cada cierto tiempo escuchamos del nuevo medicamento más caro del mundo y parece prácticamente una competencia. Hace poco tiempo teníamos el Nusinersen, también conocido por su nombre comercial como Spinraza, con un costo anual por paciente de cerca de 500 millones de pesos el tratamiento anual. Y recientemente la FDA aprobó el año pasado la Zolgensma, que es un medicamento que alcanza los 2.1 millones de dólares, que todavía en la última vez que revisé no ha llegado ni ha sido registrado sanitariamente en nuestro país en el ISP. Entonces aquí claramente nuestro modelo de sistema de salud en nuestro país, Chile, transmite o traspasa, mejor dicho, en gran medida el costo de los medicamentos al usuario del sistema de salud, que viene a ser lo que nosotros denominamos gasto de bolsillo. Y finalmente, en modelos liberales de sistema de salud como el nuestro, el costo de los medicamentos y estas enormes sumas de dinero que parecen inalcanzables son traspasados al usuario final, salvo excepciones como es la ley Ricarte-Soto. Pero en estados de bienestar, como por ejemplo lo europeo, el National Health Service de Inglaterra, entre otros, estos son asumidos por el Estado, llevando con ello un gasto fiscal importante. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos dos alternativas. Una primera alternativa que es cómo regulamos
el derecho de propiedad en temas de medicamentos hacia favorecer el derecho a la salud, que puede ser a través de distintas regulaciones nacionales, como es la regulación de precios, pero desafortunadamente como las transnacionales farmacéuticas no tienen frontera y muchas veces no están sujetas a las regulaciones de los propios países, producto de superar las fronteras entre ellos, por lo menos en mi opinión personal, tenemos que avanzar hacia una política internacional que esperaríamos que fuera promovida desde la Organización Mundial de Salud, de una investigación sin industria farmacéutica. Es decir, que a través de la cooperación internacional, que entiendo que es en parte cómo funciona la Iniciativa Internacional de Enfermedades Olvidadas, de la cual nos puede hablar más Francisco, desarrollar medicamentos no solamente para las enfermedades olvidadas, que es el foco de su institución internacional, sino para un gran número de necesidades que están hoy día sobre el tapete y por qué no haber incluido entre ellas justamente a la vacuna para el COVID-19, quizás como la primera iniciativa de desarrollo de medicamentos sin necesidad de que sea la industria farmacéutica. Porque las empresas farmacéuticas transnacionales se transforman en las desarrolladoras, en las que desarrollan e investigan, y además en las que producen y venden finalmente. Y por tanto tienen acumulado en una sola institución que tiene lógicamente fines de lucro, todo el poder para colocar el precio que quieran y, como mencionaba Ana Nieto, por el periodo de 20 años o por periodos adicionales dependiendo de las regulaciones que se vayan adicionando. Entonces, desde esa perspectiva, claramente es una situación que nos alcanza como país en cierta medida por el alto gasto de bolsillo que tenemos y por una serie de demandas, recursos, protección que las personas individualmente han colocado contra el Estado de Chile, al menos en ciertos medicamentos de alto costo, y que finalmente han obligado al Estado a financiar estos medicamentos de alto costo, pero sin una política pública de por medio, sino que más bien a través de la vía judicial, que vamos a convenir que nunca es la idónea. De hecho, en nuestro país han habido múltiples confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con respecto al aseguramiento de ciertos medicamentos por esta vía. Entonces, desde esa perspectiva, aquí es un tema que como país, o como cualquier país, nos queda muy grande y que creo que las distintas naciones tienen que organizarse, probablemente a través de la Organización Mundial de la Salud y probablemente imitando o tomando incluso la Iniciativa Internacional de Enfermedades Olvidadas para generar cooperación internacional en el desarrollo de medicamentos. O si no, de lo contrario, siempre vamos a depender de una industria que ya ha demostrado que no tiene una capacidad de autorregulación de su precio ni de favorecer el bien superior y el bien común, que es el derecho a la salud. Y de hecho, cuando vemos que hay, ya perdí la cuenta de cuántas iniciativas de desarrollo de vacunas, eso uno ingenuamente podría pensar que es por un fin altruista, pero, y quizás hay alguna que efectivamente es con un fin altruista, no quiero generalizar, pero tiendo a pensar, por la lógica que existe en el mercado farmacéutico, que probablemente es con la lógica justamente de obtener la primera patente farmacéutica, asegurar el monopolio de dicho producto y finalmente ser poseedor de las enormes utilidades que eso conlleva. Ahora, ya para terminar, y terminando ese punto, no me gustaría perder la oportunidad de tratar un tópico que al menos en nuestro país, no sé cómo será en Brasil al menos, ahí Francisco podría entregarnos mayor información, de el intento de la industria farmacéutica con respecto a la vacuna del COVID-19 de flexibilizar la investigación en seres humanos a propósito de la pandemia. Hay un proyecto de ley que va en la línea de favorecer el acceso vía licencia obligatoria, pero nos hemos topado recientemente aquí en Chile que hay un proyecto promovido por la Universidad Católica que trata de disminuir los requisitos
para el registro de investigación con seres humanos a cargo del ISP, disminuyendo el periodo de prescripción de las eventuales consecuencias negativas para esas personas que sean sujetos de los ensayos clínicos de 10 a 4 años. Y adicionalmente de otras garantías que se había logrado con mucho trabajo y mucho costo avanzar en la ley Ricarte-Soto. Entonces, es un punto que a propósito de la pandemia ha saltado alguna alerta producto de esta flexibilización en investigación en seres humanos, un poco con la excusa de que el fin justifica los medios, es decir, por obtener una vacuna y experimentar con los seres humanos con menos resguardo, podemos obviamente acceder a una vacuna en menos tiempo. Entonces, dejar manifiesta esta preocupación en el contexto de la pandemia y obviamente también dispuesto a las preguntas que vayan surgiendo. Sí. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo creo que empiezan a ponerse encima de la mesa algunos temas que son significativos. Yo quiero preguntarles por algo que de alguna manera ha rondado, pero lo quiero preguntar más directamente, y es que hay que explicitar que este enorme, este multimillonario negocio, ¿no?, que es el de la industria farmacéutica, es al mismo tiempo un poder con una gran capacidad de incidir en las voluntades individuales de los agentes del Estado muchas veces, o incidir en las voluntades institucionales de las dependencias del Estado dedicadas a la salud. Para hablar bien crudamente, para instalar el tema, ¿no?, preguntarles por esa situación, cómo la industria farmacéutica opera, termina haciendo que tal autoridad en determinadas circunstancias tome una decisión en vez de la otra, porque bueno, hay muchos países donde se ha investigado la forma en que la industria farmacéutica muchas veces propicia comportamientos corruptos al interior de los estados. Francisco. Perdón, no sé si quedó clara la pregunta. Es un poco para explicarlo, un poco cómo está armado el sistema de innovación. No, el tema de la influencia de la industria farmacéutica en las decisiones políticas, muchas veces a través de prácticas que lindan con la corrupción. Bueno, eso sin duda al caso de abusos también que ocurren de varias órdenes. Por ejemplo, acá en Brasil, el año pasado, hubo una denuncia por varias asociaciones de sociedad civil, de Médicos Sin Fronteras, de Organización de Consumeristas, por ejemplo, por un abuso de precios basado en propiedad intelectual. O sea, una empresa, Gilead, de nuevo, que utilizó su derecho de patente que fue otorgado legalmente, pero se utilizó de eso para cobrar precios abusivos y a veces tener cambios de precio de casi de 1000% de diferencia entre una subasta y otra. Entonces fue algo que fue presentado por las organizaciones de sociedad civil acá para que se empiece una investigación contra abusos de falta de prácticas competitivas, o sea, de abusos, usando su derecho de patente, abusar de precios para el Estado, porque eran casos de medicamentos justo para hepatitis C de que hay compra pública esencialmente. Entonces es un caso que surgió, así como hay muchos casos documentados también por autoridades de competencia, principalmente en Europa. Hay un inquérito bastante interesante de 2009 que enseña un montón de prácticas específicamente en términos de patentes, de abusos, de muchas veces tener más de 1000 patentes para un producto simplemente en un mismo país y a rodearlo para que quede tan dudoso la posibilidad de entrar un genérico en el mercado que todo ese tiempo que ganan las empresas previenen que tengan competencia, que tengan también un incremento de acceso. Así como hubo algunos casos que conozco particularmente acá en Brasil, de intento de poner mala fama, como voy a decir, a los genéricos y decir que no funcionaban, como campañas junto a médicos, asociaciones de médicos, para que no prescribieran, para que pusieran sus recetas médicas
un sello como no cambios por genéricos, y hubo un intento de hacer como un cartel en esa dirección, y fue objeto también de investigación de la autoridad de competencia, pero por fin no se llegó a multas, pero por lo menos se investigó. Y es importante ese tema porque una de las penalidades, volviendo al tema de patentes, es justamente una licencia obligatoria por abusos. Entonces es uno de los remedios, de las sanciones por ese abuso, es sacar la patente hecha por que la empresa usó de forma abusiva para ejercer sus derechos. Entonces, justo en ese caso que mencioné primero, es una de las solicitudes, además de una penalización financiera por la empresa. Aún sigue como solicitud de investigación, no fue abierta la investigación por la autoridad de competencia. Entonces hay muchísimos casos de abuso, de sacar a veces un registro en Europa, hay un caso bastante emblemático, de sacar un registro de referencia para que no tenga el genérico en el mercado, para que no se utilice los datos de ensayos clínicos para tener un genérico. Entonces hay de toda orden los abusos, y lo más importante es monitorearlos y frenarlos, tener regulaciones efectivas y penalidades efectivas para que esos abusos no ocurran. El propio número de patentes por medicamentos ya es un abuso por sí solo. Entonces ya es algo que es bastante problemático. Típico. Este es uno de los clásicos de las transmisiones por Facebook, que a alguien se le queda en silencio Sí. el audio. Ana Victoria, quería volver a algo en lo que tú hiciste mucho énfasis, que era el tema de la información, ¿no? Que la ciudadanía sepa. Yo mencionaba recién el tema de la industria farmacéutica en tanto eventual agente corruptor, pero también la industria farmacéutica tiene una gran capacidad de influencia en los espacios de construcción de sentido común, para decirlo muy resumidamente. Son grandes auspiciadores de medios de comunicación. Obviamente al hacerlo inciden en qué se dice, qué no se dice. Quería preguntarte a ti como bueno, presidenta de los químicos y las químicas farmacéuticas, ¿cómo lo ves eso, ¿no? ¿Cómo funciona también este cierto mecanismo de control que impide que las personas puedan conocer así cabalmente cómo funciona el sistema y de qué manera la operación de la industria farmacéutica termina incidiendo en su vida cotidiana? Mira, Patricio, yo creo que esto es igual como cuando uno grafica un caso tan casero como cuando tú le dejas a los niños un chocolate abierto y le dices no se lo coma, y tú te alejas, tú sabes que el niño se lo va a comer. Entonces, Tú dices que es como el gato cuidando la carnicería. o sea, en el fondo yo lo que quiero mencionar es que como sociedad es necesario involucrarse en lo que nuestro Estado, nuestros legisladores, nuestro Parlamento está regulando y lo que no está regulando. Entonces, en gran parte, mira, hay que ser, en esta materia, hay que ser justos y hay que buscar un equilibrio. O sea, hoy en día nosotros necesitamos de la industria farmacéutica, y en contexto de pandemia nos hemos dado cuenta cuán importante es tener producción local, y esa producción local a cargo de quién estaría, de una industria. Entonces, eh, el tema es llevar a un justo equilibrio de que en materia de comunicación, en materia de influencia, todo está permitido cuando la regulación no está acorde a las necesidades de plantear límites claros para ciertos contextos. Quiero mencionar que en el 2015 el Comité de Derechos Humanos estableció que las barreras al acceso de medicamentos, y esto podría ser no solamente pensando en las barreras que la industria puede generar, Sí. pueden ser consideradas una violación a los derechos humanos. Entonces, en ese contexto, mencionar de que la regulación actualmente que se está discutiendo en Ley de Fármacos 2 en Chile,
uno de los puntos que ha sido de bastante polémica, no se han logrado los acuerdos entre lo que es actualmente el Ejecutivo y la comisión que está de algún modo votando esta normativa. En un aspecto es el que nosotros podríamos lograr como sociedad civil, presionar a nuestras autoridades en materia de la regulación del marketing farmacéutico. O sea, hay que diferenciar que la industria farmacéutica tiene diferentes áreas de desarrollo. El área de investigación para nuevas moléculas, para innovar en productos que sean un real beneficio para la sociedad, es una necesidad para nosotros como sociedad, tanto nacional como internacional. O sea, para la especie humana, el que se promueva la investigación es una necesidad, y lógicamente todo eso tiene un costo que hoy día la industria farmacéutica puede invertir en ello. Ahora, el tema es cómo regulamos la parte de la promoción de los productos una vez que ya están patentados, que ya empiezan a comercializarse. ¿Cómo hacemos la regulación de las acciones que mueve el marketing? Que en el fondo yo siempre me he planteado como profesional el tema de que en el fondo, cuando se llega al profesional que prescribe para presentarle una nueva molécula, no es el área de investigación el que va a contarle al profesional, mire, esto es lo que tenemos, estos son los beneficios que hemos descubierto, sino que finalmente es el área de marketing el que va a vender, como puede decir un buen farmacéutico, la pomada, respecto a los beneficios, pero con un enfoque mucho más comercial y, como bien sabemos, a lo que apunta el marketing. Entonces, en ese contexto, debemos exigir a nuestras autoridades, a los legisladores, que la regulación sea adecuada para no permitir que este chocolate quede abierto para que se haga un uso indiscriminado de todas las posibilidades que se abren al dejar ahí a merced de quien tiene los conflictos de interés en esta materia. Pero lo que sí es importante decir, equilibrio justo, necesitamos producción, es una realidad, pero también necesitamos el acceso a los medicamentos. Y hoy día ese es el punto que se discute en diferentes aspectos, o sea, cómo los tratados comerciales muchas veces carecen del enfoque hacia el equilibrio justo con el derecho al acceso bueno, no solamente en este contexto hablamos de medicamentos, pero en el ámbito sanitario también tenemos los dispositivos médicos, procedimientos innovadores. Y para finalizar, quería mencionarte que también hay un punto en términos de propiedad intelectual que tiene que ver con que la industria hoy genera miles de moléculas, y en ese aspecto estas moléculas a veces es cuestionable qué tanta innovación tienen, qué tanto impacto tienen o beneficio para la sociedad que amerite que se les dé, digamos, esta patente. O sea, se han desarrollado estudios en donde han mostrado que productos innovadores que han sido patentados, en general, con respecto a algún producto de la familia terapéutica, no han mostrado un beneficio que alargue la vida, por decir un aspecto a evaluar, más allá de 2 meses para un paciente. Entonces, ¿qué tanto vamos a lucrar con un producto patentado diciendo que es innovador cuando los beneficios a la salud no son los reales? Sí. Tomás, mira, Carolina Carreño pregunta ¿qué capacidad tiene el Estado para negociar los precios de los medicamentos? O sea, ¿cuánto puede o no puede hacer el Estado en materia de negociación de los precios de medicamentos y cuánto amarran los TLC firmados por Chile? Efectivamente, al momento de negociar, y yo creo que en eso hay una muy buena experiencia con el Sofosbuvir, del tema del tratamiento de la hepatitis C,
que cuando salió, se anunció y se estaba gestionando la licencia obligatoria que contempla el acuerdo de propiedad intelectual comercial, ATPIC, el laboratorio cedió en la negociación con el gobierno mucho más de lo que había hecho hasta el momento, porque justamente ante el riesgo de que la patente sea licenciada, y para que los que nos escuchan se entienda la idea que en el fondo le suspendan la patente a esta farmacéutica y se lo entreguen por un tiempo determinado a otra para que lo produzca, pagando un royalty fijado por el Estado. Eso es a grosso modo, de forma muy básica, una licencia obligatoria. Entonces, ante el riesgo de eso, los laboratorios, este laboratorio en la experiencia chilena cedió bastante y bajó harto el precio. Creo que Brasil, y ahí Francisco podría contarnos un poco más, tiene mucho más experiencia, al menos en esta primera amenaza. Tengo entendido que Brasil ejecutó hasta el final solo una licencia obligatoria, pero constantemente está poniendo sobre la mesa la posibilidad de licenciar medicamentos si es que no, la contraparte, que es la farmacéutica, no baja a los precios a un nivel aceptable. Entonces, esa perspectiva, al menos existe esta herramienta, que es la licencia obligatoria, pero en la historia de nuestro país se ocupó recién hace 2 años, me parece, si mi memoria no me falla. Siendo que las necesidades y la opción había existido hace mucho tiempo antes. Y de hecho, esta licencia obligatoria por el Sofosbuvir quedó en stand-by al inicio del gobierno de Sebastián Piñera y del entonces ministro de Salud, Emilio Santelices, que en muchas oportunidades lo emplazamos a continuar con ella para lograr precios más asequibles para el Estado. Ahora, respondiendo muy brevemente, complementando, mejor dicho, lo que planteaba Francisco anteriormente, yo me acuerdo del episodio del Tamiflu en nuestro país, de los Celtamivir. No sé si se acordarán, para la pandemia o supuesta pandemia de la H1N1, que el senador Girardi salió de una comisión de salud en la cual se había expuesto que iban a fallecer decenas de miles de personas y se generó un pánico colectivo a través de los medios de comunicación y que llegó hasta que el gobierno comprara una cantidad de este medicamento que finalmente terminó venciéndose en las bodegas de la Senabast sin ser ocupado. Entonces uno tiene el legítimo cuestionamiento, que quizás no tiene prueba uno para plantearlo directamente, pero está el legítimo sospecha de que aquí pudo haber justamente una movida de la industria farmacéutica para que este medicamento fuera comprado en masa por el Estado sin una justificación adecuada. Ahora, otra cosa que también nos ha dejado la pandemia, muy ligado a los tratados de libre comercio, es hasta qué punto llega el patentamiento, sobre todo en la esfera de biológicos. Están los medicamentos tradicionales, que es de los que planteaba Ana Nieto, que hay muchas moléculas, muchas veces sin innovación prácticamente, pero también hemos tomado conocimiento de que la industria farmacéutica de biológicos tiene bibliotecas o bases de anticuerpos, de miles de anticuerpos, que fueron desarrollados por personas y que probablemente algunos de esos anticuerpos los tengamos nosotros mismos. Es decir, yo puedo tener en estos momentos circulando en mi cuerpo un anticuerpo patentado por una industria biológica en alguna parte del mundo. Y en cualquier momento, en el fondo, esa industria podría hacer uso de su patente, siendo que es un anticuerpo desarrollado por personas. Entonces, desde esa perspectiva, creo que también se abre con el desarrollo de la industria de biológicos una nueva era que entra a un punto muy similar de la discusión de la semilla, que aquí me parece muy interesante porque lo hemos discutido en otras oportunidades sobre los transgénicos, de cómo una industria, Monsanto en este caso, patenta una semilla que ha sido desarrollada por campesinos. Aquí como una industria farmacéutica de biológicos patenta un anticuerpo que uno ha desarrollado con su propio cuerpo.
Mira, Lucía Sepúlveda nos pregunta, ¿qué nos pueden decir respecto de que las vacunas operen interviniendo el ADN de las personas, lo que generaría un cambio genético y no de inmunidad como se pretende? ¿Alguien? ¿Francisco? ¿Alguien Creo quiere? que, creo que dijo a los colegas médicos. El abogado creo que es el peor para responder en eso. Cierto. Tomás, ¿quieres tomar? Parto. Yo creo que nos podemos complementar en esta materia. Sí, no sé, tú primero o yo primero, quien quiera. Dale tú. Bueno, al menos las vacunas que están sobre la mesa no intervienen en el material genético del ser humano. Obviamente pueden contemplar algunas de ellas fragmentos del virus, que son las proteínas de superficie. Pero creo que la pregunta va a otra parte, que es las terapias génicas que se están desarrollando en el mundo, que sí intervienen en el genoma humano. De hecho, el medicamento que hablé hace un rato, que es el actual medicamento más caro del mundo, que es la solgemcina, es parte de los nuevos tratamientos llamados tratamientos génicos, que a través de una especie no sé cómo explicarlo, pero la cosa es que el medicamento interviene el material genético modificando una falla y con ello corrigiendo obviamente una enfermedad. Obviamente ahí se entra a un territorio que puede ser muy peligroso, sobre todo en manos de una industria con baja regulación, y creo que estamos entrando, bueno, pasamos de los medicamentos tradicionales a los medicamentos biológicos y cada vez nos adentramos más y hay más investigación, aunque todavía no accesible por su costo, a tratamientos génicos. Y claramente ahí hay que, los estados y la sociedad mundial tiene que poner regulaciones que impidan que se haga un mal uso de ello. Perfecto. Solo para complementar, Patricio, y para responderle a la auditora, que en el fondo una de las cosas que se baraja siempre en materia terapéutica es el balance riesgo-beneficio. Como humanidad hemos podido aumentar la esperanza de vida gracias al descubrimiento de terapias que han determinado que nuestra esperanza de vida aumente. O sea, bien sabemos que en el medioevo la esperanza de vida podía llegar a los 40 años, y así fuimos avanzando con descubrimientos como la vacuna que cambió la expectativa de vida para nosotros. Entonces, en ese contexto, hoy, y tal como dijo Tomás, es clave el tema regulatorio de la investigación, del desarrollo, en el fondo de la producción de medicamentos. Y en el caso de la consulta particular, hoy estamos en una era en que la producción de biológicos está tomando una fuerza grande en términos de producción, y ahí hoy cabe la necesidad de que las regulaciones se trabajen de manera internacional. Y ahí, bueno, de algún modo respondemos la pregunta, pero aquí en el fondo lo que hay que generar equilibrio un poco es conversar la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, que de algún modo son las que están en la balanza entre los aspectos del resguardo de la salud de las personas y el resguardo, por supuesto, de la propiedad intelectual. Y en ese resguardo de la salud de las personas, la regulación farmacéutica es indispensable para que, independiente de que a lo mejor pueda existir una terapia que apunte al blanco genético, pero que en el fondo nos puede generar una esperanza de vida que valga, digamos, los riesgos, pero que los beneficios superen ampliamente lo que esperamos para la mejora en la salud de las personas. Pero ahí es clave la regulación. Ya, última pregunta. Esta pregunta la hace Oriele Núñez. Dice que ustedes han descrito una cruda realidad en materia de fármacos,
Pero acto seguido nos dice, bueno, viene un plebiscito constitucional. Y me parece interesante el vínculo, ¿no? Porque pregunta, ¿cómo visualizan una eventual transformación de lo que estamos conversando a través de un cambio en la Constitución? ¿Cómo se puede vincular? Pero bueno, también cuáles son las limitaciones. ¿Se puede hacer realmente lo que uno quiere? Como pueblo, quiero decir. ¿Cuánto condicionan los TLC? Quien quiera. Bueno, el menos chileno puede opinar un poco. Pero bueno, de la visión desde afuera, hay algunas posibilidades, sí, que, bueno, si hay una movida constitucional, incluso hay la posibilidad de denunciar los tratados también. Es un mecanismo legal que Chile también, durante la discusión constitucional, puede hacer una decisión de la población de que el mejor es que denuncien los tratados porque genera más prejuicio que beneficio. Entonces, algo que puede ser una medida como soberana de la población que puede tomar por sus medios legales como cualquier país. Pero también hay mecanismos que se puede reflexionar para mejorar el sistema de cómo está o por lo menos disminuir las brechas y las inequidades. Una mayor transparencia de los costos de I+D, por ejemplo. Exigir que las empresas cuando registren un medicamento fornezcan la información de cuánto cuesta la producción, cuánto cuesta la producción, cuánto invirtieron, para que sepamos un precio más o menos próximo de la realidad, porque negociamos los precios de medicamentos de ojos cerrados. Nadie en el mundo sabe exactamente cuánto cuesta un desarrollo de un producto. Entonces es una forma de reflexionar esa cuestión y también de pedir más transparencia en los precios practicados en otros países. Pone también el país en una mejor condición de negociación de mirar esos abusos. Y eso no es intangible. Justo semana pasada o esta semana, ahora me perdí, salió una medida en Italia bastante interesante que pide mayor transparencia de los precios practicados en otros países como de precios que son fornecidos por el gobierno. Y si la empresa cobra más caro que en otros países, tienen que fornecer la información de costos de I+D, costos de producción. O sea, un incentivo para que no cobre más alto que en otros países. Entonces, lo que es importante, y eso por una reforma constitucional es posible, tener una producción pública, como mencionó Ana Nieto. La cuestión de producción es algo que es esencial para los países cada vez más del mundo en que vivimos. Y todas esas cuestiones son cosas que se puede plantear en un nivel constitucional, de equilibrar un poco las inequidades y los derechos más a favor de la población que los intereses privados. ¿Alguien más Patricio, quiere? Sí, sí. Ana Victoria. Respondiendo a la consulta, en este contexto de reforma constitucional, tenemos que lograr que se establezca en la Constitución que la salud es un derecho de acceso universal. Hoy nuestra Constitución define que el acceso de algún modo está condicionado por la capacidad de pago a las prestaciones que nos otorga, digamos, el país. De algún modo se habla de un derecho a la salud, pero que está condicionado en estos aspectos del servicio privado o del servicio público. Y eso lamentablemente es una inequidad inherente al bolsillo de cada persona. O sea, si yo tengo la capacidad económica, puedo acceder a esa salud privada, pero si no, caigo en el saco de los mortales que no pueden y tengo que optar al sistema sanitario público. Entonces, eso es lo primero que tenemos que lograr dentro de nuestra Constitución. Y de ahí ya los temas más específicos de poder establecer ya sea la producción local, que sin duda en contextos de contingencia se vuelve una necesidad obligada para no tener que depender de las fronteras que muchas veces pueden limitarte el acceso, porque si un país de los cuales Chile importa medicamentos desde otro país, si nos cierran las fronteras, quedábamos totalmente desprovistos de terapia.
por no tener capacidad de producción local. Eso son necesidades fundamentales para establecer en nuestra nueva Constitución, sí, el derecho y el acceso universal. Yo voy a ser un poco más pesimista, quizá. Yo creo que la nueva Constitución, en cuanto puede dar vida a un derecho a la salud en nuestro país y un sistema de seguridad social en salud que se haga cargo de más necesidades de la población vía el sistema público, puede efectivamente garantizar el acceso real y efectivo a medicamentos. E incluso si siguen existiendo las farmacias privadas, o el mercado privado de farmacéuticos, genera una regulación en sus puntos de venta al público directo, como son las farmacias. Pero creo que eso va a llevar a, por un lado, regulación local en las droguerías, farmacias, que son el vendedor final, y que el fisco o el sistema de seguridad social del cual nos dotemos asuma el costo de los medicamentos. Pero para avanzar realmente en una nueva política de desarrollo de medicamentos, por supuesto que podemos tener un laboratorio nacional que produzca paracetamol, amoxicilina a un precio muy bajo, porque son medicamentos que tienen muchos años y cuyas patentes vencieron hace muchos años. De hecho, me parece que el paracetamol nunca tuvo patente, como dato. Pero el punto son los nuevos medicamentos, porque estamos en una época donde la revolución de tratamiento cambia día a día. Y probablemente, hemos tenido distintas transiciones epidemiológicas. Primero tuvimos una transición infectocontagiosa a cardiovascular y ahora estamos en una fuerte transición epidemiológica hacia los cánceres. Y por lo menos la evidencia nos ha demostrado que las patologías cancerígenas tumorales, su tratamiento va más de la mano de los tratamientos biológicos o incluso génicos. Entonces, esa perspectiva ahí, si es que no tenemos una política a nivel internacional de investigación en esta materia y disminución de los monopolios, cualquier país, por nueva constitución, derecho a la salud que tenga, o el mayor sistema de protección social o mejor sistema de seguridad social que tenga, se va a quedar pequeño. Entonces, desde esa perspectiva, claramente que tenemos que tener una constitución que garantice el derecho a la salud, pero muy probablemente eso implique más gastos fiscales en medicamentos, pero no implica una nueva regulación de la propiedad intelectual y el desarrollo de medicamentos, porque es un tema que tiene que, por lo menos desde mi perspectiva, ser abordado desde la cooperación internacional. Así que soy un poco más pesimista, pero igual creo que teniendo un laboratorio nacional en temas de medicamentos más cotidianos, los tradicionales, claramente que podemos avanzar significativamente. Bueno, así como hay fenómenos que afectan globalmente a las sociedades, a los países, también de vuelta surgen procesos de organizaciones a gran escala, ¿no? Que exceden a los estados-nación, de organización precisamente para plantear estos temas a una escala a veces regional o planetaria. En el caso específico de América Latina, hay una plataforma América Latina Mejor Sin TLC que trata de articular estrategias y de incidir al mismo tiempo para que se pueda avanzar en los dos planos, ¿no? En el plano que plantea de manera más optimista Francisco y Ana Victoria, y del modo más pesimista, así se autodefinió Tomás para referirse a su argumento, pero que en realidad nos incorpora nuevos elementos para el análisis en el sentido de que efectivamente hay condicionamientos de carácter superestructural para poder avanzar en esta dirección. Es precisamente mostrar esos condicionamientos uno de los objetivos centrales de estas conversaciones que estamos teniendo. Yo les queremos agradecer profundamente a Francisco Viera. Francisco, muchas gracias por haber participado de este diálogo. No, encantado, estoy a la orden para tener otras conversaciones y muy importante ese debate y esa movida que existe en Chile para la región, porque hay muchos tratados de libre comercio surgiendo, muchos tratados bilaterales, incluso con Brasil surgiendo, y no hay tanta fuerza cuanto antes. Entonces es importante tener movidas como ustedes
para también dar fuerza a la sociedad civil acá y sumarse en esfuerzo con otros actores que están haciendo trabajo en eso para hacer una frente única, porque nunca antes el tema de la salud, innovación, eso, y de repensar un sistema de innovación que piense en salud, un sistema de innovación que piense en el acceso, nunca estuvo antes tan importante en la agenda. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Gracias, Francisco. Ana Victoria Nieto, muchas gracias. Patricio, gracias a ti. Como inicié el diálogo, es fundamental ampliar los espacios de discusión, de información en esta materia, en la medida que más abordamos la temática, más vamos mencionando los conceptos, los vamos compartiendo con el público también, porque muchas de estas materias son muy técnicas, pero cuando la sociedad civil establece las consultas, permite ir aterrizando o intentando responder en el lenguaje más coloquial. Así que agradecerte por generar ese espacio y por la invitación. Y al doctor Tomás Lagomarsino, don Tommy, muchas gracias. Gracias, Pato. Estamos posturno hoy día, así que después de aquí un par de cositas más y a dormir, pero muchas gracias por la invitación nuevamente a la plataforma y obviamente yo siempre voy a destacar el rol que ha tenido Chile Mejor sin TVP en pasado y actualmente Chile Mejor sin TLC. Yo creo que ha sido una iniciativa inédita en Latinoamérica, ha sido parte de la construcción de lo que ha surgido, de la revuelta de octubre y por supuesto el camino a la nueva constitución, así que hemos sido parte de todo esto y por supuesto que vamos a seguir trabajando porque se abren nuevos horizontes que pueden cuestionar realmente los tratados de libre comercio y como tú planteas, quizás no, una nueva constitución en Chile no es la solución macro a esta superestructura, pero incluso puede que como país podamos después, a propósito de la nueva constitución, promover la cooperación internacional y junto con otros países de Latinoamérica avanzar significativamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Yo quiero destacar muy especialmente el trabajo de Dayana Muñoz, que es hasta el momento invisible en la transmisión, pero que es imprescindible para que todo esto haya resultado. Así que también, Dayana, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando ahora. En este lapso de tiempo uno alcanza a instalar algunas preguntas y algunos temas, pero bueno, buena parte de lo que hemos conversado está disponible en internet, ustedes pueden seguir profundizando e investigando en el tema en el espíritu de lo que planteaba Ana Victoria, ¿no? La información como una manera de saber mejor por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué hay cosas que no podemos hacer, y como una manera también de movilizar políticamente, ¿no? De movilizar ciudadanamente en favor de la construcción de futuros mejores para nuestras comunidades. Así es que muchas gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Chao, chao.